Muy buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un buen día. Ayer no logré poner un video, no logré poner este video porque yo iba a hacer esto ayer. Fue porque me puse a trabajar en la caseta esa, que no sé si se puede ver en el background. Pero me puse a trabajar en ella y ni la terminé a ella ni logré tomar un video porque ya era de noche cuando paré de trabajar en ella. So, hoy lo que voy a hacer es que me percaté, me dijeron realmente, que las luces de la tablilla del Cobra había una fundida. Y cuando las miré es que los covers están rotos. So decidí comprar los covers nuevos con las lucecitas nuevas para el Cobra. Pero de una vez dije, déjame cambiárselas también al GT. Porque ya realmente lleva, pues, desde que lo tengo están con esas mismas luces. So, realmente eso es lo que voy a hacer hoy. Ponerle los covers nuevos con las lucecitas nuevas a la tablilla del GT y el Cobra. Pero quería aprovechar y de hablar sobre algo que mucha gente me ha estado preguntando y he tenido pues varias, no discusiones, pero la gente no entiende mi punto de vista, pero quería explicarlo y es, yo voy a vender el Cobra, no ahora mismo, lo voy a vender aproximadamente, yo sospecho que quizás para diciembre lo vendo o a finales de diciembre, no sé, todo depende de un montón de cosas que van a pasar, pero mucha gente me dice que porque yo no vendo el GT y me quedo con el Cobra. Y la razón principal por la cual yo me voy a quedar con el GT y no me voy a quedar con el Cobra es porque el GT tiene valor sentimental para mí. Y tú vas a decir, coño Arturo, pero fucking valor sentimental es un fucking Cobra Terminator, es un fucking GT, que realmente son dos cosas completamente distintas. El GT va a depreciar ya lo que ha depreciado y el Cobra no va a depreciar. So, por favor, Arturo, sé inteligente. Pero la realidad es que yo necesito que entiendan. Ahí está. Ya. Yo quiero que entiendan. Por si acaso, miren los nuevos están aquí. Este es el viejo. Este es el nuevo. Obviamente esto es fábrica, esto es hecho por Ford, esto no. Pero obviamente pues espero que con esta alumbre más. Obviamente también esto está también sucio ya, tantos años. Pues lo que estaba diciendo es, la razón por la cual yo voy a quedarme con el GT es porque yo necesito que entiendan que el valor sentimental del GT viene de mucho más de que fue mi primer carro que me regalaron mis papás. No es simplemente, fue mi primer carro y me lo regaló mi papá y tiene un valor, esto y lo otro. Eso sí, eso es gran parte. Pero yo quiero que entiendan que si no fuera por este Mustang GT, yo nunca hubiese terminado con un GT500, con el Shelby. Y tú me vas a decir, Arturo, que como rayos tú terminaste con el GT500 por el GT. Les explico la historia. Cuando por fin ya yo había decidido, nos habíamos decidido que yo quería que mi primer carro fuera un Mustang, el cual, eso es otra historia de cómo yo terminé escogiendo que mi primer carro fuera un Mustang. Cuando eso se tomó la decisión de que mi primer carro iba a ser un Mustang, yo quería, a mí no me gustaba la caja del 99 al 2004, los New Age Mustangs a mí nunca me gustaron, como que no vino a ser hasta que ya yo tuve uno, que entonces pues lo aprendí a amar, porque pues era mi carro, es como que pues si no te gusta tu carro ya tienes más problemas de los que tú quisieras tener. So, ¿qué sucede? Cuando yo pueda meter esto, no sé por qué no lo puedo meter, ahí está. Cuando por fin se llega a la conclusión, mira, yo quiero que mi primer carro sea un Mustang, y mis papás terminan estando de acuerdo conmigo, ok, tu primer carro puede ser un Mustang, whatever. Pues algo bien importante que se tuvo que hacer es ir donde el seguro para hablar sobre yo tener un Mustang. ¿Qué sucede? 17 años, menor de edad, un Mustang, pa' colmo V8, y el seguro dijo no. ¿Por qué? Porque en ese momento mi papá tenía el Mustang que yo estaba enamorado de. Fue la caja que a mí me enamoró de los Mustangs. Era la caja 2005 a 2009. Y mi papá en ese momento tenía un Shelby GT. ¿Qué sucede? Ese Shelby GT, por los que no saben qué es un Shelby GT, los Shelby GT son Mustangs GT, pero pues con dos o tres cositas hechas por la Shelby, pero no es un GT500, que conste, no es un GT500, no es supercharged, no tiene 500 caballos de fuerza, es un Shelby GT del 2008, que era el que mi papá tenía, era una edición especial que habían sacado, y ese carro lo que tenía era
320 caballos, una cosa así. ¿Qué sucede? Pues, como esa era la caja que a mí me gustaba, nosotros intentamos averiguar cuánto el seguro iba a costar que mi primer carro fuera ese Shelby GT, que era estándar también, porque los Shelby saben que son estándar y esta no quiere entrar. Cuando nosotros fuimos al seguro y le dijimos, mira, muchacho, 17 años, primer carro, quiere que su primer carro sea este Shelby GT de 2008, tenía bien poco millaje, mi papá no lo usaba. El seguro dijo, está bien, no hay ningún problema, quiere que sea su primer carro, chévere, son 6,000 pesos al año. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Estadísticamente, la cantidad de accidentes que hay automovilísticos en Mustangs son tan y tan altos, específicamente con menores de edad, que pues obviamente el seguro era bien alto para un menor de edad que para colmo quería un Shelby, porque la aseguradora no tenía un parámetro específico para los Shelby GT. El parámetro era para GT500. Todo Shelby era GT500 ante los ojos del seguro. Más todavía, en otras palabras, le estás diciendo un seguro, mira, este chamaquito de 17 años quiere que su primer carro sea un GT500, aunque no era un GT500, pero eso es lo que el seguro escuchaba y decía son 6,000 pesos. ¿Qué sucede? Pues entonces el seguro, obviamente, pues la contestación fue no, porque obviamente mis padres no iban a pagar 6,000 pesos para que yo tuviera un carro anualmente, simplemente por puro capricho. El seguro lo que les dijo es, nosotros te aseguramos a un precio extremadamente módico un Mustang viejo, usado, que ya tenga cierta cantidad de millaje, automático, con menos caballaje. Puede ser V8, pero tiene que ser más anterior. En otras palabras, tiene que ser esta caja, la 2004. Da la casualidad que mi papá también tenía este carro. Mi papá entonces me dice, el seguro nada más nos deja darte este. Porque obviamente mi papá tenía el carro, mi papá no iba a gastar dinero en buscar otros. Y la realidad es que a mí no me gustaba esta caja. El punto aquí no era en que buscar otro, ¿no? Es como que, mira, estos son los dos Mustangs que mi papá tiene y es como que escoge. Si no puedes coger el Shelby GT porque el seguro dice que no, pues en ese caso tienes que coger este, porque yo no voy a gastar chavo en ningún otro Mustang teniendo dos, el cual es completamente entendible. Al principio yo dije que no. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaba esta caja. Pero, pues, chamaquito al fin, 17 años, quieres ir a la escuela sin que tus papás te lleven, quieres salir con personas sin que tus papás te lleven o te busquen, cosas así. Pues, como a los 2 o 3 meses de yo haber rechazado la oferta, accedí. Es como que, mira, está bien, fuck it, yo cojo el carro. El seguro lo que dijo fue, si tú estás por lo menos 4 años o una cantidad de tiempo sin tener accidentes, tickets de velocidad, buenas notas, sí, porque el seguro estaba bien puñetero, es como que tienes que tener buenas notas, no pueden arrestarte, no puedes, tú sabes, no puedo tener ningún agravamen, tú sabes, no puedo cometer nada ilegal, un revolú. El punto es que pues obviamente es como que si tú te portas bien durante los próximos años, nosotros entonces bregamos contigo para otro Mustang, más nuevo, más potente, whatever. Muchachos de 17 años intentando de ser lo más realístico posible ante que uno puede o no puede tener. Pues yo dije, pues está bien, yo cojo este carro, lo uso por un par de tiempo, hasta que entonces me pueda comprar un Mustang GT nuevo. Porque la realidad también es que, aunque obviamente como cualquier otra persona quien no quisiera un GT500 o un Shelby o cualquier otro Mustang más potente, 17 años yo era bastante realístico. Es como que mira, tú sabes, un chamaquito a esta edad, ¿qué carajo voy a estar yo pensando en un carro de 500 y pico de caballos? Eso es ilógico. Pues, ¿qué sucede? Pues yo cogí cursos de manejar a la defensa y mierda para que el seguro fuera viendo, obviamente el tipo de chofer que yo era, whatever, me portaba bien, sacaba buenas notas, el cual yo odiaba hacer, porque yo odiaba intentar que esforzarme para notas cuando que el punto era pasar y ya. Me convertí en un estudiante o en un hijo ejemplar o whatever, como quieran mirarlo, realmente ya que carajo. Para que el seguro viera que obviamente pues yo estaba portándome bien para merecerme bajarme la póliza en cualquier otro Mustang que yo quisiera nuevo. ¿Qué sucede? Obviamente volvemos a lo mismo. Durante todo este tiempo mi meta era estar todo el tiempo en el carro, no tener ningún tipo de problema, no salía, no bebía, no pariciaba, no llegaba después de las 12 de la noche, me portaba bien, no me metía con nadie, no jodía con nadie.
todo relax, para poder eventualmente tener un Mustang GT. No fue hasta entonces que un día y obviamente tampoco modificaba el carro, no podía modificar el carro tampoco. So, no sé si esto quedó. Sí, quedó. Vamos a ver si funciona en un momento. Aquella no prende. Ahora a ver por qué esta no prende. Ok, ya la arreglé. No fue hasta que un día conocí un muchacho que tuvo la dicha de que su primer carro fue un GT500. Me cago en la madre de esto. El punto es que conocí un muchacho que su primer carro a los 16 años fue un GT500. Y yo lo primero que me preguntaba era cómo es que estoy yo aquí matándome para que el seguro permita que yo pueda tener un GT500. Y este muchacho hacía lo puro Pepe. Ya yo tenía en ese momento, creo que era 18 años, 19, qué sé yo. El punto es que yo estaba como que, ¿por qué demonios un seguro permite que este chamaquito, que ni sabía que el carro de él era V8, no sabía nada del carro, no sabía guiar estándar, no sabía nada, realmente era horrible mirarlo guiar, era una pesadilla hecha realidad. Y a la misma vez era una combinación de envidia, obviamente. Porque volvemos a lo mismo, yo no quería un GT500. Yo decía 16, 17, 18 años es demasiado, la inmadurez es muy grande para tener un GT500. ¿Qué sucede? No fue hasta que entonces yo le pregunto a este muchacho cómo es que es posible que a los 16 años su primer carro sea un GT500. Y entonces él me dice que nada, que el papá lo puso en el seguro del padre. En otras palabras, ahí fue que entonces yo aprendí la gran diferencia entre el seguro mío y el seguro de la mayoría de los menores de edad. Y era, la mayoría de los menores de edad, para que los seguros salgan más baratos, caen dentro del seguro los padres. El asegurador principal es el padre y el asegurador secundario es el hijo. Por lo tanto, si tienes un accidente, hacen los trueques para ver como si el padre era el que realmente iba guiando, pero realmente el hijo era el que iba guiando. Y la póliza pues es una porquería porque el seguro dice el hijo no es el que va a guiar el carro 100% del tiempo. ¿Qué sucede? Ahí estaba la gran diferencia. Ese muchacho estaba como asegurador secundario ante el padre y lo que pagaban de seguro era una miseria. Pagaba menos que yo en el GT, en este carro 2004. Pagaba una miseria. Pero la diferencia era que yo era asegurador principal. ¿Por qué? Porque la realidad es que el carro era mío, no era de mis padres. Por lo tanto, esa era la gran diferencia en precios. Y ahí es que yo me pongo a pensar, coño, si yo me estoy matando para que me dejen tener un Mustang GT, o no me estoy matando, estoy parando de vivir para tener un Mustang GT nada más, pues yo debo de matarme para entonces trabajar y hacer el esfuerzo para, si ya yo tengo que pagar un huevo de seguro en el futuro, se joda, vamos a pagar 2 huevos de seguro en el futuro, pero ya yo no quiero un Mustang GT nuevo, yo quiero un cabrón GT500, un Saleen, un Roush o algo potente, algo que corra de verdad, porque si yo me estoy matando cogiendo clases, guiando bien, no cogiendo tickets, haciendo todo, siendo un soldadito perfecto ante el seguro, siendo un estudiante ideal, un hijo ideal, whatever, como quieran mirarlo, ya realmente qué carajo importa. Yo dije, pues para el carajo, vámonos a todas. Y yo quiero un cabrón GT500. Obviamente eso era reírse ante todo el mundo. Es como que sí, 18 años, un GT500, ¿con qué dinero? Y cómo lo vas a adquirir y ponte a trabajar desde ahora, whatever. So, obviamente, eso fue lo que hice. Obviamente tuve que cambiar mi estilo de vida completamente y enfocarme nada más en yo quiero un GT500. So, ahora era menos salir, menos todo, me quedé en Puerto Rico en vez de irme a estudiar para afuera. Eso fue un error, no debí de haberlo hecho, porque después me percaté que en Estados Unidos los carros son mucho más baratos. Entonces, pues obviamente cambiar estilo de vida, vamos a trabajar para un GT500 y no para un GT nuevo, que en ese momento hubiese sido un Mustang GT 2010, el cual gracias a Dios nunca
me regalaron un Mustang GT 2010, porque todo el mundo sabe que los Mustang 2010 son los carros más frustrados en el mundo. ¿Qué sucede? Me enfoco en un GT500. Pasan varios años yo enfocándome en un GT500, hasta que llega el momento donde ya llegó un punto donde, obviamente es una larga historia para otro día de cómo exactamente yo terminé comprando un GT500 2013 específicamente, porque obviamente que iba a saber yo en el 2010 que iba a salir un GT500 2013 que iba a tener 600 y pico de caballos. El punto es que cuando llegó el momento de poder comprar el GT500, de poder mandar a pedir el GT500, ya el seguro estaba diciendo, ok, tú sabes, llevas ya varios años con tu GT, no has tenido ningún accidente, gracias a Dios, y nunca has tenido ningún problema con la ley. Nunca has... Realmente yo no tenía por dónde me podían agarrar, no me podían agarrar por ningún lugar para decir, no, tú no puedes tener el... No te vamos a asegurar un GT500. Debido a eso, después logré comprarme un GT500 y logré terminar con el Mustang GT y un GT500, porque ya el Mustang GT había tanto tiempo, ya el seguro, yo no pago casi nada de seguro para el Mustang GT. Y la realidad es que también por lo mismo, el Mustang GT era un carro desde el primer día que nunca debió nada, porque era un carro usado ya viejo, no valía mucho anyway. Vamos a ver si funciona. Ninguna de las dos. Lo más seguro las puse al revés. Vamos a ver ahora. Y ahora que ya aprendí y esta no. Ok, ya las arreglé las dos. En otras palabras, si desde el principio los seguros, o de la manera en que se hubiese bregado el seguro, hubiese sido una manera en la cual yo podía haber terminado en vez de haber terminado con el Mustang que terminé empezando, haber terminado con el Mustang que yo genuinamente quería en el momento, el cual era un Mustang GT de la caja 2005 a 2009, que los 3 válvulas. Si yo hubiese empezado con el carro que yo quería al principio, pues ese hubiese sido mi único carro. Obviamente yo no iba a tener más visión de que yo quería un carro nuevo en el futuro. Yo iba a estar conforme con lo que tenía, porque eso era lo que yo quería. ¿Qué sucede? Debido a que yo no estuve conforme con lo que yo quería al principio, porque no fue por cuestiones del seguro, y yo entonces me pongo a trabajar en que yo quiero conseguir un Mustang nuevo, pues entonces es que yo entonces llego a el tener este carro, conocer el muchacho que tenía un GT500, aprender bien de qué era la razón del seguro por la cual yo no podía tener el Mustang que yo tanto quería. Y cuando vengo a ver, entonces es que creo esta idea de que para el carajo con un Mustang GT, si me voy a fajar tanto por un simple Mustang GT, para el carajo, fájate más todavía y termina con un GT500. En otras palabras, si no fuera porque mi primer carro fue ese, yo no hubiese terminado nunca con un GT500, y menos todavía 2013, porque durante el camino yo encontré otros GT500 muchísimo más baratos, pero pues carros usados y el seguro jodiendo, y que la realidad es que cuando yo los encontraba yo no tenía el dinero tampoco para comprarlos. Realmente todo salió como tenía que salir para yo terminar con el GT500 que terminé terminando. En otras palabras, yo tengo tanta historia con ese Mustang en específico que yo no la voy a traicionar por un carro que yo compré simplemente porque pues estaba buscando algo para entretenerme en lo que sufría la pérdida de mi GT500. La realidad es que no, yo no le voy a hacer eso a ella. Debido a eso es que yo no voy a vender el Mustang GT para quedarme con el Cobra. Porque cuento largo corto, si yo no hubiese empezado con ese carro, yo hubiese terminado con un Mustang nada más, que sería tanto el Shelby GT como un Mustang GT del año que haya sido, y eso iba a ser, no iba a terminar con 2 Mustangs. Mientras que por empezar con ese carro, terminé con un Mustang GT de daily use, automático, cómodo, que no hace ruido, no gasta gasolina, y después, años después de bastante trabajo y sudor y mierda, pues
terminé con GT500 2013, el cual hasta ahora ha sido el mejor GT500 que ha existido. Obviamente a lo mejor viene y sale el nuevo el año que viene y todo el mundo dice ese es el mejor de la historia, pero fuck it, hasta ahora ese es el que. Y obviamente por ser mío sigue siendo mejor. So, esa es la historia realmente de por qué yo no voy a vender mi Mustang GT y quedarme con este Cobra, porque la realidad es que yo no le debo nada a este Cobra y yo no tengo valor sentimental con este Cobra, mientras que con el Mustang GT sí lo tengo. So, realmente eso es. Se los cuento porque ya varias veces, no sé, los otros días fui a un meet, no, estaba en el dyno, cuando estaba en el dyno para el Cobra, le estaba diciendo a un muchacho que yo voy a vender el Cobra para comprarme otro carro, y yo estaba como que, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú vas a vender el Cobra, esto y lo otro? Y el GT, sal del GT, y otro tipo viene y dice, Sacho, yo saldría del GT y me quedo con el Cobra, sí, bueno, lo mismo. Y a lo mejor si yo fuera otra persona, pues también. Y yo lo pensé al principio, pero después de pensarlo bien, yo dije, nah. Yo me monto en este carro y 800.000 cosas ha tenido este carro en el pasado que no han sido idea mía. Yo no soy el que las ha bregado. Obviamente este carro no fue mío, yo creo que yo soy el cuarto dueño. So, hay tantas cosas a veces que yo siento que están escondidas en este carro, las cuales yo no las conozco, yo no conozco bien este carro. Aunque ya yo compré este carro en enero, lo llevamos un par de tiempitos, pero de todos modos. Mientras que ese Mustang GT, yo soy el segundo dueño. Y el primer dueño era un viejito que tenía el carro, su nieta. ¿Cómo carajo se mete en estas porquerías? Él tenía ese carro. Su nieta entró a universidad y él le regaló el carro. Pero entonces él tenía miedo de que la nieta estuviera corriendo el carro desde la casa a la universidad y él tenía miedo de que la nieta se iba a matar en el carro. So él decide entonces quitarle el carro y le regala un Focus. Qué tristeza, ¿verdad? Y pues más adelante el carro termina con mi papá. So, yo soy el segundo dueño. Y yo conozco ese carro cuando me lo dieron a mí estaba fábrica. Y técnicamente toda esta fábrica lo que tiene son unas boberías, así filtros y las 2 o 3 estupideces que tiene. Pero obviamente no tiene la cantidad de millaje. Digo, aunque este carro tiene menos millaje que aquel cuando me lo dieron. Y técnicamente este carro tiene 70.000 millas, el mío tiene 125. Pero yo conozco mi carro. O sea, llevo años con él, hemos tenido un montón de experiencia, me ha dejado a pie un montón de veces. Yo he tenido que empujarlo toda la calle hasta acá abajo, pasar por muerto. La realidad es que ya yo he sudado tanto en ese carro y yo he sufrido tanto en ese carro, yo no voy a salir de ella por esto, simplemente porque tiene 2 o 3 caballitos más. Si yo quiero correr, puedo comprarme cualquier otro carro, digo, obviamente módico que corra. Tengo el Crossfire, tengo el MR2, yo no necesito un Mustang específicamente como este para correr. Aunque es buenísimo carro, no estoy criticando, simplemente estoy diciendo que lo voy a vender. Ya eso, realmente. Le estaba poniendo otros chuponcitos también porque me fijé que no los tenía. Se los compré también. Ya. Ahora tienen las tapitas estas arregladas, las cuales estaban rotas. Se jodió. Si se fijan, estaban rotas. De lo viejas que estaban, lo más seguro. Y ahora tienen nuevas. Y ahora las dos, obviamente, la tablilla se ve antes. Era mejor cambiar las lucecitas antes que un policía me diera un ticket porque me iba a salir más caro el ticket que poner 2 lucecitas nuevas LEDs con covers nuevos. Nada, espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado la historia, realmente. Porque yo considero que yo no he conocido hasta el día de hoy un dueño de Mustangs que no tenga una historia de por qué tiene un Mustang, cómo terminó con un Mustang, por qué le gustan los Mustangs. Y honestamente, si tú tienes un Mustang, me encantaría saber cuál es tu historia de por qué tú tienes un Mustang y por qué terminaste con él. Nada, eso es todo por hoy. Gracias por ver y hasta la próxima.